Buenas noches. Alberto Capella ha sido secretario de Seguridad en Tijuana, en el estado de Morelos y hasta la semana pasada en Quintana Roo. Y me da mucho gusto tenerlo acá porque es un servidor público cesante, puesto que renunció por motivo de la conducta, dice usted, estúpida. Alberto Capella, buenas noches. Un abrazo, qué gusto. La conducta estúpida de varios policías que dispararon en una manifestación de mujeres que protestaban por el homicidio de una de ellas. Qué gusto hablar con usted. Usted es abogado y le ha tocado bailar con la más fea en la administración pública, que es la inseguridad. Y quiero que la audiencia aquilate. Este hombre dejó en Tijuana, entre otras huellas, pues la posibilidad de que los policías de Tijuana denunciaran a hombres y mujeres civiles que querían darles una mordida. ¿Es así, Alberto? Así es, esa fue parte de una afortunada mística que tuvimos en aquel tiempo. Yo, Carlos, muchas gracias por nuevamente esta grata oportunidad de estar siempre en este espacio que me encanta. Y bueno, pues ya en una circunstancia un tanto distinta, sin el uniforme, sin una carga de 24 horas permanente de la responsabilidad en tema de seguridad. Y efectivamente, bueno, pues tratando como siempre de generar modificaciones importantes, retar paradigmas que lamentablemente han sido pues parte de una realidad que hemos vivido en nuestro país, de distorsión, de corrupción, de manipulación, de poco desarrollo de las corporaciones policiales y sobre todo pues el punto más importante, la manipulación del tema de la seguridad pública por intereses político-partidistas, que finalmente es lo que le ha dado al traste. Y bueno, pues considero yo que en cada uno de estos tres importantes espacios que tuve la enorme fortuna de trabajar y dirigir, bueno, pues hay una riqueza importante de experiencia, de información, sí, muchos sinsabores, mi querido Carlos, y sobre todo, pues una carga importante moral en términos de mis compañeros policías que perdieron la vida por hacer su chamba bien. En Quintana Roo fueron 48 que se fueron en 2 años, 25 meses aproximadamente. Obviamente, pues el tema de la pandemia vino a darle al traste también a la vida de muchos de ellos. Y bueno, pues son situaciones que lamentablemente en el escenario social no se perciben, y el cuestionamiento permanente de los ciudadanos es ¿por qué es tan complicado el tema, el manejo de la seguridad pública en el país? Y bueno, pues creo que yo puedo hacer un libro y decirles el por qué, ¿no? Que es la gran experiencia finalmente que me llevo. Estoy impresionado, sorprendido y sumamente halagado por la cantidad de muestras de solidaridad, de cariño, de afecto que he recibido de muchas personas, algunas de ellas con las que tenía años sin tener algún contacto. Ha sido un año pues especialmente complicado para mí, para mi familia. Perdí a mi mamá en marzo, a mi papá la semana antepasada. Precisamente lo de mi papá pues fue lo que, digamos, uno de los detalles que finalmente terminó en la imposibilidad física, como acostumbra hacerlo, de estar supervisando una situación tan importante. No hay pocas personas tan empáticas como su servidor en las expresiones y manifestaciones ciudadanas. Yo era el que dirigía las marchas, organizaba las marchas contra la violencia en Baja California. Perdón que lo interrumpa, pero es un ángulo que vale la pena que la audiencia tome en cuenta. Este hombre, Alberto Capella, es abogado, su carrera es la de las leyes, y en Tijuana, pues participaba muy activamente en protestas precisamente contra la inseguridad y en la demanda de una mejor impartición de justicia y de gestión pública.
en beneficio de los tijuanenses, pero porque conoce esa parte de la moneda, pues imagínenlo ejerciendo como responsable de la seguridad pública en un municipio. Estamos hablando de los años que 2010, 2011, 2013. Los 2005, 6 y 7 fue el tema del Consejo Ciudadano. 2007, 2008 fue mi primer ejercicio como funcionario público. Y luego regresé en el 2011 al 2013. Por eso, imagínenlo al frente de una policía en una ciudad tan cosmopolita como es Tijuana, que en ese momento, como ahora, por cierto, Alberto, sí, era la más peligrosa, decían, del mundo. Sí, en aquel tiempo traíamos ese, pues muy lamentable, perdón, estigma, por la cantidad de situaciones que se daban, una andanada de homicidios diariamente, de secuestros, de solo las primeras... Solo en homicidios creo que vale la pena que nos diga usted con cuántos homicidios al día o a la semana recibió Tijuana y con cuántos lo dejó. Bueno, el año anterior a mi llegada hubo 900 homicidios en Tijuana y el promedio de los 3 años que en los que estuve ya la última ocasión, dejamos 416 más o menos, una reducción significativa muy importante. Como el 50%, pero también sí. fue secretario de Seguridad del Estado de Morelos durante el gobierno de Graco Ramírez, y ahí entiendo que más que los homicidios, que siempre son lamentables, el delito que más lastima es el del secuestro, y en Morelos era pues como el pan de cada día de las bandas criminales. Sí. En Morelos, ¿qué resumen haría de cómo recibió en homicidios y secuestros y cómo dejó después de 5 años, ¿no?, de estar al frente? Sí, ahorita que lo estaba escuchando, me quedo en Carlos, fíjese que pues Tijuana tenía ese mote muy lamentable de ser la ciudad más violenta del mundo. Cuando llego a Morelos, me encuentro con el estado que era considerado la capital del secuestro del mundo. Entonces, pues vaya que me han tocado plazas complejas. Sí logramos articular un esfuerzo muy importante con la Fiscalía, modificar paradigmas de cómo atender la situación del secuestro. La fiscal que fue partner, por llamar de alguna manera, con nosotros, recibió de nuestra parte pues un total apoyo en términos de equipamiento, de recurso humano, de tecnología, para poder hacerle frente a este fenómeno, y nosotros en la parte operativa modificamos circunstancialmente, de una manera muy radical, la manera en que se atendía el fenómeno del secuestro una vez que entraba la llamada al 911 de una posible privación o secuestro, cómo la policía inmediatamente reaccionaba, cosa que no pasaba antes. Que en estos años en México se haya creado un paradigma o una estrategia para combatir el secuestro, capacitando funcionarios públicos, policías, para negociar los rescates, pero no para investigar. Entonces, yo recuerdo que en aquel tiempo, 2014, 15 y 6, cuando analizaba yo con grandes personajes que admiro mucho y que fueron muy importantes en el cambio de este paradigma, como Renato Sales, Patricia Bugarín, y había en aquella época 3,000 personas dedicadas en México, de diferentes instituciones policiales, a negociar rescates. Entonces, lo que estábamos haciendo era funcional para el secuestro, no ir sobre ellos. Entonces, yo platiqué con Graco Ramírez y le dije: oye, jefe, se va a enojar conmigo a lo mejor, pero sí lo estamos cajeteando en la forma en que se maneja el tema. Necesitamos irnos y entender un poquito la dinámica de la visión de Estados Unidos del combate al terrorismo, o sea, no negociar con terroristas, porque si lo haces vas a promover más el tema del terrorismo. Entonces, aquí lo que hicimos fue una situación de frontal en contra del secuestro. Hubo con mi querida señora Isabel Miranda de Wallace al principio pues, cierta fricción por la forma en que lo estábamos haciendo, y a los 2 años un profundo reconocimiento por parte de Alto al Secuestro y otras organizaciones y civiles por el desplome tan importante que se tuvo en la incidencia delictiva gracias al cambio de esa estrategia. En cifras, ¿cuánto se abatió el secuestro en Morelos? En un 90%. Yo llegué en enero.
Bueno, pero actualmente parece que en Morelos ha resurgido el problema tanto del secuestro como de todo tipo de delitos, extorsión, asesinatos, etcétera, y el tráfico de drogas o el narcomenudeo. Cuando la falta de entendimiento de la realidad social e institucional es quien está tomando las decisiones, pues evidentemente todo eso va a afectar y particularmente la calidad de vida de los ciudadanos. No hay un solo día que pase, un solo día, me quedo, Carlos, que no reciba una llamada de alguna persona que conozca en Morelos para platicarme alguna situación. Es para mí bastante frustrante porque pues, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, y creo que pues hicimos lo que teníamos que hacer cuando nos tocó y qué lamentable. Ese Sí. problema del recrudecimiento de la violencia se está dando, por ejemplo, en Veracruz. En Veracruz, que parece ser un desastre, y ahí la autoridad estatal más bien suele revictimizar a las víctimas, como acaba de ocurrir con el homicidio de la alcaldesa, en que el gobernador Cuitlavo García dice que no oficializó la petición de auxilio. Una mujer aterrada, con el marido en fuga por las insidias que desde la Fiscalía Veracruzana y del gobierno corrían sobre esa alcaldía y, y pues todas las demás, medio centenar de las que gobierna la oposición al partido en el poder. Pero bueno, Alberto, vamos a clavarle el diente a Quintana Roo, la delincuencia en Quintana Roo, el incidente de su salida y cómo avisora usted el problema de la inseguridad. Alberto Capella es una de las personas que puedo contar con los dedos de una mano que saben cómo enfrentar a la delincuencia. Es una lástima que esté cesante, Alberto. Así es, pues aquí, ya nos tocaba descansar. Entiendo que la renuncia que le aceptó el gobernador Carlos Joaquín es un gesto elemental de honradez intelectual. Vamos a seguir platicando. Aguanta usted aquí, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Alberto Capella. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.